¿Qué onda, profe? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, ahora te voy a hablar sobre la presidencia de Rivadavia y, y la guerra de Brasil de 1825. Bueno, Rivadavia llegó a la presidencia en 1826. Pero cuando llegó a la presidencia estamos bajo un conflicto contra Brasil. Ya que, bueno, este había tomado la banda oriental, que era perteneciente de las Provincias Unidas, y y bueno, a las Provincias Unidas no les gustó esto, por lo que hubo una rebelión, por lo que la guerra contra Brasil era inevitable, básicamente. Pero bueno, las Provincias Unidas no tenían un presidente cuando ocurrió lo de la guerra. Por lo que bueno, al iniciar la guerra, el Congreso tuvo que elegir un representante rápidamente para poder controlar, para dar orden y poder controlar mejor la guerra, por así decirlo. Así que bueno, de esa manera llegó Rivadavia a la presidencia en febrero de 1826. Bueno, Rivadavia tenía, en su presidencia, tenía una visión clara. Un Estado centralizado y con proyectos liberales. Todo esto inspirado de Europa. Bueno, él planeaba que las Provincias Unidas sea un Estado moderno, por lo que buscaba reorganizar administraciones públicas, impulsar proyectos de educación y también el promover la Constitución de 1826. Bueno, esto a las demás provincias no les gustó mucho, ya que tenían miedo de que todo el poder sea únicamente autonomía de Buenos Aires y que, bueno, sea centralizado únicamente. Y bueno, esto llevó a una tensión entre el gobierno y los caudillos del interior. Bueno, además de todo esto que estaba pasando en el gobierno, la presidencia, todavía seguíamos en guerra. Durante la guerra hubieron combates tanto navales como fluviales. Los fluviales, que serían más que nada por el río de la Plata y el río del Paraná, hubieron algunos momentos clave. Un ejemplo claro sería cuando Brasil logró el bloqueo del puerto de Buenos Aires, que bueno, esto generó un conflicto económico total, una crisis económica en las Provincias Unidas. Además, este conflicto duró hasta el fin de la guerra en 1828. Pero bueno, después de todo esto, cuando ya, seguían ocurriendo estos combates, nos damos cuenta, por ejemplo, de la diferencia militar, porque mientras que las Provincias Unidas luchaban con barcos más pequeños y resistían de alguna manera, por ejemplo, trataron de bloquear el río de la Plata con cadenas, pero bueno, mientras atacaban desde las costas. Pero bueno, esto no sirvió de nada, ya que la flota de Brasil logró pasar, pero de caída. Pero bueno, nos damos cuenta de la diferencia. Brasil tenía barcos blindados gigantes, mientras nosotros luchábamos con barcos más pequeños y con armamento primitivo. Pero bueno, nunca llegó a haber un ganador, por así decirlo, ya que, primero Brasil no logró expandirse, no se pudo quedar con la banda oriental, ni tampoco las Provincias Unidas lograron reintegrarlo. Pero bueno, en 1828 ya había finalizado la guerra, no hubo un ganador y se firmó un acuerdo internacional que, ya dictaba la independización de la banda oriental como el Estado de Uruguay. Bueno, además de todo esto, la guerra marcó al gobierno de Rivadavia, dejando en claro que es muy complicado tener un Estado centralizado, crear un Estado centralizado en un momento como este, como sería mientras se enfrenta una guerra. Así que después de esto, Rivadavia renunció a su cargo
y nunca llegó a lo que quería, que sería un Estado centralizado, como bueno, como él lo quería, como él lo tenía en su visión, no llegó a nada, así que bueno, con la guerra tuvo que renunciar y bueno, hasta ahí. Eso es todo, espero que esté, bueno, me salió mejor lo que esperaba, espero que esté bien, pero bueno, profe, nos vemos y bueno, me deseo suerte.